Replicación del DNA en un protozoario. Los protozoarios pertenecen al reino protista. Son eucariontes, unicelulares y heterotróficos. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que culmina con el crecimiento de la célula y su división en dos células hijas. En los organismos unicelulares, el ciclo celular es de gran importancia, ya que de esta forma aumenta el número de individuos de la población. El ciclo celular se divide en dos fases. En primera está la interfase, que es el periodo de tiempo entre dos mitosis sucesivas. Se divide en tres periodos: la fase G1, la fase S y la fase G2. Es durante la fase S que se lleva a cabo la replicación del DNA. La replicación del DNA es el proceso por el cual se copia una cadena de DNA para dar origen a una nueva cadena. Esto ocurre en cada división celular y asegura que la información genética sea transmitida a ambas células hijas. Se han establecido tres etapas en el proceso de duplicación del DNA. Estas son la iniciación, la elongación y la terminación. Iniciación. Para explicar la primera etapa, es importante recordar que la timina y la adenina forman dos enlaces de hidrógeno que las unen, mientras que la citosina y la guanina forman tres. El replicón es el segmento de DNA en la cual inician actos individuales de replicación. La duplicación del DNA duraría mucho tiempo si solo hubiera un punto de iniciación, por lo que la replicación en el DNA eucarionte comienza en varios sitios. En cada sitio donde comienza la replicación, las cadenas parentales del DNA son desenrolladas por helicasas. Las helicasas separan una doble hélice de DNA o una molécula de RNA utilizando la energía de hidrólisis de ATP, un proceso caracterizado por la ruptura de los enlaces de hidrógeno entre bases de nucleótidos. Las helicasas se mueven gradualmente a lo largo del dúplex de DNA, con una direccionalidad y capacidad de procesamiento específica para cada enzima en particular. Durante la replicación del DNA se forma una estructura característica en el sitio de apertura de la doble hélice, en el cual se están sintetizando las nuevas cadenas de DNA. Estamos hablando de la horquilla de replicación. Esta avanza sobre la doble hélice a medida que las cadenas parentales son desenrolladas por las helicasas con ayuda de una enzima llamada topoisomerasa. La enzima topoisomerasa deshace los superenrollamientos para facilitar la entrada a la maquinaria replicativa. Alivia el estrés causado por la torsión, cortando enlaces fosfodiéster en sitios al azar en una cadena. Las proteínas SSB, por sus siglas en inglés, son proteínas de unión a ADN de hebra simple. Estas sirven para estabilizar las cadenas que han sido desenrolladas y evitan que se formen plegamientos en la monohebra del ADN. Se enlazan a las cadenas sencillas del DNA manteniéndolos extendidas. Elongación. Durante la replicación, cada cadena de DNA sirve como molde para la formación de una nueva cadena. Esto se conoce como replicación semiconservativa. Sin embargo, la síntesis en cada una de ellas es diferente debido a que el DNA se sintetiza en dirección 5', 3' únicamente y no en dirección 3', 5', por lo que se distinguen dos tipos de cadena: la cadena adelantada y la cadena retrasada, las cuales son antiparalelas y su duplicación se llevará a cabo de forma diferente en cada una de estas. Una RNA polimerasa llamada RNA primasa cataliza la síntesis de un segmento de RNA corto llamado cebador o primer. Este es complementario a una plantilla de DNA de cadena simple. La RNA primasa va a dejar un único primer en la cadena adelantada. La síntesis de DNA comenzará con ayuda de la DNA polimerasa. Hay 5 tipos diferentes de DNA polimerasa: la alfa, la beta, la gamma, la delta y la epsilon. La DNA polimerasa delta dirige la replicación de la cadena adelantada, ya que es la cadena que crece de 5' a 3'. Partiendo de una cadena inicial o primer, la DNA polimerasa es capaz de añadir nucleótidos complementarios de la cadena molde, estableciendo enlaces fosfodiéster. La exonucleasa terminará la replicación. Esto lo hace eliminando los cebadores de RNA en dirección 5', 3'. Esto crea huecos en la secuencia de DNA, así que la exonucleasa también llena estos vacíos de nucleótidos. En la cadena retrasada, la RNA primasa deja varios cebadores.
Esto se debe a que la cadena retrasada crece en dirección 3' a 5', mientras que la síntesis siempre es en dirección 5', 3'. Así, se sintetizan pequeños fragmentos conocidos como fragmentos de Okazaki, y están constituidos por una secuencia de 50 nucleótidos de RNA, que es el primer, y entre 100 y 200 nucleótidos de DNA. La RNA primasa, junto con la helicasa, forman el primosoma, que se desplaza a lo largo de la cadena retrasada, continuando con el desenrollamiento del dúplex de DNA, abriendo cada vez más la horquilla de replicación conforme se va haciendo la síntesis de DNA. La DNA polimerasa alfa participa en el proceso de replicación del DNA, dirigiendo la replicación de la cadena retardada. El DNA nuevo es sintetizado en segmentos pequeños de 100 a 200 bases en los llamados fragmentos de Okazaki, en dirección opuesta a la cadena líder. Cada fragmento necesita su propio cebador. Luego, los cebadores son eliminados por la exonucleasa y reemplazados por el crecimiento de la cadena de DNA entre los fragmentos vecinos. Finalmente, los espacios son cerrados por la DNA ligasa. La DNA ligasa es un tipo específico de enzima que facilita la unión de hebras de DNA entre sí por catalizar la formación de un enlace fosfodiéster. Va a sellar los huecos rellenados por DNA tras eliminar los cebadores y así une los fragmentos de Okazaki. Terminación. La replicación procede en ambas direcciones desde cada replicón hasta que los replicones vecinos se fusionan y todo el DNA es duplicado. Se separan las moléculas y el DNA vuelve a tener su conformación de la doble hélice, volviéndose a unir los puentes de hidrógeno. Al terminar la replicación del DNA, el organismo unicelular sigue el resto del ciclo celular, hasta que logra dividirse en 2 células hijas, aumentando así la población de protozoarios de la clase Coccidia.